Hey cinéfilos, soy Iván Efemula y hoy os voy a hablar de Como la espuma. Es la primera vez que hago una crítica de una película de Roberto Pérez Toledo y para celebrarlo, al final del vídeo voy a quitarme la camiseta. Como la espuma es el tercer largometraje del multipremiado cortometrajista Roberto Pérez Toledo después de 6 puntos sobre Emma y Los amigos raros. Eso sin contar la película Al final todos mueren, que estaba compuesta por diferentes historias que las habían dirigido diferentes directores y de las cuales él se encargó de un solo fragmento, que por cierto era el mejor fragmento de toda la película. Como la espuma cuenta la historia de un chico que está muy deprimido en el día de su cumpleaños y que para animarlo el que parece ser su mejor amigo decide intentar organizarle una gran fiesta en la lujosa casa con piscina en la que vive. Por razones que descubriréis en la película, la cosa se va de las manos y en lugar de organizarse una gran fiesta, por error se organiza una orgía multitudinaria. El cine de Roberto Pérez Toledo siempre se ha caracterizado por tener una voz muy personal, con unos diálogos muy frescos, muy naturales, que mezclan temas sexuales con temas emocionales, el amor romántico, con las inseguridades de los personajes jóvenes de hoy en día. Además de eso, sus películas siempre han tenido un fuerte componente reivindicativo e integrador, incluyendo personajes que a lo mejor no vemos tan a menudo en el cine comercial, como personajes homosexuales, bisexuales, transexuales, o también personajes que se encuentran en diferentes realidades personales, como estar en una silla de ruedas, ser sordo, invidente, tartamudo y un largo etcétera, que dan a su cine una voz muy particular, pero a la vez muy íntima, muy necesaria y muy bella. Algo de todos estos elementos se encuentra de alguna manera también en esta nueva película. En este sentido, se nota que es un nuevo trabajo de Roberto Pérez Toledo. Para los que seáis fans del director, vais a encontrar seguramente lo que esperáis. Aunque a diferencia de sus anteriores dos largometrajes, esta cinta tiene un tono más festivo, más cómico y como más juerguista. Roberto Pérez Toledo pertenece a esta generación de directores que fueron muy influenciados por el cine de los 80 y en concreto por Steven Spielberg. Su acercamiento emocional a los personajes y sobre todo su estilo de narración sentimental me parece muy Spielbergiano. Y lo digo en el buen sentido, aunque quizás para los espectadores más cínicos les pueda parecer demasiado edulcorado, aunque a estas alturas creo que ya no será ninguna sorpresa para ellos. A mí la película me ha gustado mucho, me he reído un montón y también me ha emocionado, ha conseguido tocarme el corazón con algunas reflexiones interesantes y además me ha parecido súper divertida, entra muy bien, se disfruta mucho y además es muy refrescante para ahora para disfrutar en esta época veraniega. Para mí lo mejor de la película son sus dos grandes bazas, que creo en realidad que son las dos grandes bazas del cine de Roberto Pérez Toledo. La primera son sus actores. La elección de los actores es excelente. El casting está perfecto y además ellos están naturales, divertidísimos y súper emotivos. Son personajes que te los crees, que se hacen querer, que te enamoran, que te hacen reír y en definitiva que te conectan emocionalmente con la película de una manera brutal. Creo y repito que el casting está muy bien hecho y esto es mérito de que el director sabe muy bien con quién quiere trabajar y cómo dirigir a esos actores. Y por otro lado, su otro aspecto más potente son los diálogos. Lo he dicho alguna vez en Twitter, pero quiero reiterarme, creo que Roberto Pérez Toledo es uno de los mejores dialoguistas que tenemos en el cine de este país. Que es verdad que a veces cae en repetir sus propios tics o lugares comunes, sí, pero a mí nunca deja de sorprenderme cómo con su ingenio, su inteligencia y su sabiduría emocional aplicada a la ficción consigue crear unos diálogos tan naturales, tan frescos y tan interesantes. Lo que le criticaría a la película son elementos que quizás tienen que ver más con las expectativas de uno como espectador que no tanto con los defectos reales de la película. Por ejemplo, este punto de partida al estilo de comedia gamberra de los 80, como por ejemplo Juerga a la Americana, parece prometer un increscendo que en realidad no llega a ser tal, ya que la juerga siempre queda como de fondo, ¿no? Al final sirve de pretexto para ser el background de una historia que en realidad siempre suele ser intimista entre dos o máximo tres personajes. Lo que tiene de bueno es que estas historias intimistas son muy interesantes y enganchan mucho, pero al final todas acaban teniendo un tono como muy similar y una puesta de escena como muy estática.
que por suerte son muy buenas historias y tienen un gran valor por sí mismo, pero a veces se echa de menos más dinamismo, que las historias se entremezclen entre sí, que todo vaya hacia un increciendo común, o que de repente hay una historia con un tono diferente, como personajes gritando, o una conversación caminando o corriendo por los pasillos, o un poco de acción, porque parece que nos va a prometer mucha acción y al final solo tenemos un cañón de espuma. Cañón de espuma que por cierto tiene toda la pinta de ser un homenaje a la película El Guateque de Blake Edwards, lo que demostraría el buen gusto como director de Roberto Pérez Toledo, y sea o no sea un homenaje, a mí es un detalle que me ha gustado mucho porque El Guateque es una de las películas favoritas de mi infancia. En cualquier caso, el film es muy recomendable porque se sostiene muy bien por sí mismo y utiliza el sexo para hablarnos de nuestras miserias y sobre todo de nuestras emociones. Me parece muy curiosa e interesante esta especie de inversión de tabús que hace en la película, donde el sexo parece que está permitido por todas partes y en cambio no nos atrevemos a hablar de nuestros sentimientos. Me parece que esto refleja muy bien los tiempos actuales y de cómo nos comportamos los jóvenes en la discoteca o a través de las aplicaciones de móviles para encontrar pareja. Por eso creo que la falta de un gamberrismo visual o de un humor más tipo slastic, aparte de quizás por un problema de presupuesto, no tiene tanta importancia porque parece que no es lo que de verdad le interesa al director. Para explicarlo de alguna manera, quizás podríamos compararlo con alguna de estas películas de Jim Jarmusch que funcionan por episodios y cada historia está separada, aunque de alguna manera se entrelacen, tienen su propia estructura y funcionan por separado. Así que como veis es una película que está llena de buenas ideas, tiene mucho cine, buenos diálogos y personajes interesantes como por ejemplo, y me voy a quedar solo con uno, pero porque es mi favorito, el personaje de Alex Villazán, con el que me he identificado muchísimo y que me ha encantado, aunque yo no soy virgen, pero creo que más o menos me acabaría comportando de esa manera si yo fuera una orgía. Que por cierto, yo no sé si tú organizas una orgía, realmente se llenaría de chicos y chicas tan guapas como hay en la película, pero bueno, le vamos a conceder esa licencia al director. Por todo esto le voy a dar a esta película un 7. Bueno, y esto es todo por hoy. Os animo a ir a ver la película, que creo que se ha estrenado en muy pocas salas en España, pero creo que vale la pena ir a verla, y también ver los cortos de Roberto Pérez Toledo, que están todos en su canal de YouTube. Si os ha gustado el vídeo podéis darle al like, podéis suscribiros o dejarme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube. O también podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Twitter o Instagram. Bueno, y eso es todo. Ahora me falta lo que he prometido, me voy a quitar la camiseta. Bueno, que me voy a nadar un rato a la piscina. Muchas gracias por todo y nos vemos en los cines. O en una orgía.